Este lugar no cierra, solo cambia de turno. Cada tumba guarda un nombre, y cada nombre una advertencia. Si estás escuchando esto, ya entraste. No sé por qué acepté ese trabajo en el Panteón de San Eustaquio en 2014. Bueno, sí lo sé, necesitaba pagar la renta y el turno nocturno era el único que nadie quería. A mí me convenía porque durante el día hacía chambitas de albañil. No más es cuidar y regar, me dijeron. Aquí lo peor son los borrachos. Eso pensé la primera semana, caminando entre cruces torcidas, lápidas viejas y jardineras que nadie visita, con la lámpara colgando del cinturón y el manojo de llaves golpeándome el muslo. El panteón tenía un límite raro, al norte, una pared alta de piedra oscura, remendada con parches de cemento de distintas épocas. No era barda de casa, era pared de fortaleza. Del otro lado decían que estaba el terreno baldío y más allá la carretera. A esa pared la conocían como la del norte a secas, como si nombrarla completo atrajera algo. Ahí el aire siempre se sentía diferente. No frío, sino como guardado, como un cuarto cerrado desde hace años. El encargado, don Celso, me advirtió sin mirarme a los ojos: si ves gente, tú nomás te alejas. Aquí no queremos problemas. No pregunté. En un panteón, si preguntas, te contestan con historias, y yo prefería dormir. La segunda semana empecé a notar detalles. Huellas pequeñas en la grava cerca de la pared, como de zapatos escolares, marcadas encima del rocío. Una tarde dejé rastrillo y manguera acomodados, y al volver estaban movidos, pero no como por viento, estaban colocados, paralelos, como si alguien jugara a ordenarlos. Pensé en niños que se metían a escondidas, como lo hacíamos nosotros de chamacos para asustarnos. Al día siguiente le dije al velador del turno de la tarde, Chema, que se fijara. Chema se rió por la nariz, sin voltear del termo de café. Aquí no se mete nadie, compa. Si brincan, el perro los corre. Señaló a Relámpago, un mestizo grande que dormía pegado a la caseta. El perro ni levantó la cabeza. Esa noche, cerca de la 1, escuché un golpe seco, como piedra contra pared. No fue fuerte, pero sí exacto, como si alguien buscara la misma marca una y otra vez. Caminé siguiendo el sonido. La lámpara iluminaba filas de nombres y fechas, flores de plástico y veladoras apagadas. Entre las sombras, todo parece igual, y eso es lo peor, te orientas por memoria, no por vista. El golpe se repitió. Y entonces lo vi. Un niño, de espaldas, junto a la pared del norte. Estaba quieto, como si estuviera contando algo en silencio. Traía un suéter claro y pantalón oscuro. No corría. No brincaba. Solo pegaba la mano a la piedra, como si tocara una puerta invisible. Me quedé parado a unos 15 metros. No grité. No por valentía, sino porque en ese lugar cualquier voz suena ajena, como si no fuera tuya. Di 2 pasos, y el niño giró la cabeza apenas, lo suficiente para que yo viera su perfil. No alcancé a ver bien su cara, la luz le daba desde abajo y le hacía sombra en los ojos. Aún así, sentí que sí me estaba viendo. Le hablé con calma, con esa voz que uno usa para no espantar a un animal: oye, ¿con quién vienes? No respondió. Dio un paso hacia la pared, como si fuera a pegar la oreja, y ahí pasó algo que me dejó helado. Su silueta se pegó a la piedra como si la piedra fuera blanda, como si el muro aceptara su cuerpo. No fue que se escondiera detrás, no había espacio. Fue como si se hundiera en la pared. La lámpara tembló en mi mano. Corrí y llegué al lugar, alumbrando cada piedra, buscando una rendija, una puerta, una grieta. Nada. Solo el remiendo viejo de cemento y un olor a humedad que no venía de tierra mojada, sino de pared cerrada. Toqué la piedra. Estaba normal, dura, áspera. Me quedé ahí unos segundos, escuchando mi respiración. Regresé a la caseta con el corazón golpeándome la garganta. No quise llamar a nadie, porque ¿qué iba a decir? Se me metió un niño a la pared.
Mejor me senté, me serví café y me repetí que había sido un juego de luces, que el niño se había movido rápido, que me había engañado la distancia. Pero la siguiente noche volvió. Esta vez lo vi desde más lejos, entre dos mausoleos. Estaba sentado en el suelo, jugando con piedritas, haciendo una hilera, como si acomodara un camino. No levantó la vista. Y eso fue peor, porque parecía no tener miedo, como si el panteón fuera su patio. Me acerqué despacio. Cuando estuve a unos 10 metros, el niño se levantó y caminó hacia la pared con pasos tranquilos. Yo aceleré, sin correr, porque sentía que si corría lo iba a perder, como se pierde un sueño cuando despiertas de golpe. El niño llegó al muro, puso la palma en la misma zona que la vez anterior y desapareció otra vez. Sin ruido. Sin esfuerzo. Como si cruzara una cortina. Esa madrugada, ya de regreso en la caseta, me puse a revisar el cuaderno de registro viejo, el que guardaban en un cajón con recibos de agua y llaves duplicadas. Había hojas manchadas de tierra, letras de distintos cuidadores, fechas, notas de se cayó la cruz, se descompuso la bomba, vino familia a las 7. Entre todo eso encontré algo que no era del trabajo, una lista corta, escrita con tinta casi borrada, con 5 nombres y una sola palabra repetida al lado de cada uno, norte. Me dio una corazonada, y al terminar el turno fui con don Celso. Le mostré la hoja. Se le endureció la cara, como si le hubieran acercado una foto vieja. Eso no lo ande sacando, me dijo. Esos son pleitos viejos. Le insistí, pero solo me soltó una frase, seca, hace años se perdió un niño aquí. Después dijeron que se perdieron otros. No encontraron nada. A la pared la repararon y le pusieron más alto, pero, ya sabes cómo es la gente. No quiso decir más. Esa noche tomé una decisión tonta, de esas que uno justifica por orgullo. Si el niño aparecía otra vez, yo me iba a acercar hasta tocar la pared antes de que desapareciera. Quería comprobarlo. Quería una explicación, aunque fuera la peor. El panteón estaba silencioso, sin viento. Relámpago no ladraba, no se movía. Cerca de las 2, el niño apareció. No entre tumbas, sino ya junto a la pared, parado como esperando. Su cuerpo estaba medio de lado, como si estuviera listo para irse. Caminé rápido. El niño no corrió. No se asustó. Solo me miró un instante, y esa vez sí vi su cara, no era monstruosa, no tenía nada exagerado. Era la cara de un niño cansado, con ojos grandes, con la expresión de alguien que lleva mucho tiempo esperando a que lo encuentren. Me faltaban 5 pasos. 4. 3. El niño levantó la mano y la puso en la piedra. Yo extendí la mía también, y alcancé a tocar la pared en el mismo lugar, al mismo tiempo que él. Sentí un tirón, como cuando te jalan del brazo desde un cuarto oscuro. No fue dolor, fue dirección, una fuerza que te invita, que te jala con paciencia. Mi lámpara parpadeó. El aire cambió, como si la noche se hubiera vuelto más pesada. En ese instante entendí que no era un juego. Era una entrada. Me solté con un impulso que no sé de dónde salió, como si mi cuerpo se negara antes de que mi mente aceptara. Caí de espaldas en la grava. Cuando levanté la vista, el niño ya no estaba. Me quedé sentado, respirando fuerte, mirando la pared como si fuera a abrirse sola. Me dolían las manos, no por golpe, sino por la sensación de haber tocado algo que no debería tocarse. Al amanecer, sin decir nada, agarré mis cosas y me fui. No renuncié con drama. Solo dejé las llaves en la mesa de don Celso y dije que había conseguido otro trabajo. Él no preguntó, como si ya supiera. Lo peor es que, desde entonces, cada vez que paso cerca de un muro alto de piedra, me llega la misma idea, que hay lugares que no te quieren afuera. Lugares que, si pones la mano donde no debes, te aprenden el camino. Y que a veces, cuando el mundo se queda quieto, alguien del otro lado te está esperando,
como un niño en un panteón, jugando con piedritas para marcarte por dónde entrar. Cadena 14. La primera vez que vi el nicho encadenado pensé que era una exageración de la administración, de esas medidas para que los curiosos no se metan donde no deben. Yo llevaba apenas 2 meses como velador en el Panteón San Gabriel, en la orilla de Mazatlán, y todavía me estaba aprendiendo las rutas de las calles internas, los nombres de los pasillos y los puntos ciegos de las lámparas viejas. El nicho estaba en la sección más antigua, donde las bardas ya tienen manchas de salitre y las placas de mármol se sienten frías incluso al mediodía. No era una tumba de suelo, era un muro de nichos, 3 niveles, con letras gastadas por el sol. En uno, a la altura del pecho, colgaba una cadena gruesa, oscura por el óxido, con un candado grande. Encima, clavado con alambre, un cartón plastificado decía, no abrir. Nada más. Sin sello oficial, sin firma, sin logotipo del ayuntamiento. Yo lo miré con la misma curiosidad con la que uno mira una puerta cerrada en una casa ajena. Me acerqué a revisar si el candado estaba flojo, por puro hábito de velador, y noté algo raro. La cadena no abrazaba solo la reja de protección, también estaba enrollada alrededor de 2 argollas empotradas en el cemento, como si alguien hubiera querido asegurar no una tapa, sino que aquello no se moviera nunca. Esa noche se lo comenté al encargado del panteón, don Lázaro, un hombre que siempre olía a café y calorías. Me dijo que no me metiera, que eso venía de antes, y cambió el tema de inmediato, como si nombrar ese nicho le trajera mala suerte. Yo no insistí. Aprendí rápido que en un cementerio hay preguntas que te dejan sin trabajo. Pasaron una semana sin novedad. Rondas normales, perros callejeros, adolescentes que se meten a tomar, flores frescas en tumbas viejas por culpa de la culpa. Hasta que un viernes, a finales de octubre de 2014, llegó una familia con una urna pequeña. No hubo música ni mucha gente, solo un padre con cara de no dormir y una mujer que apretaba un suéter infantil contra el pecho. Yo estaba en la caseta y los vi irse hacia la parte vieja. Me extrañó, porque las urnas casi siempre las colocan en los nichos nuevos. Cuando terminó el movimiento, don Lázaro me llamó por radio y me pidió que lo alcanzara en la sección antigua. Caminé con la lámpara, oyendo mis propios pasos sobre la grava. Él estaba frente al nicho encadenado, con una expresión que no le conocía, no era miedo, era cansancio, como de alguien que carga una deuda. Había tierra recién removida a un lado del muro y el cartón de no abrir se veía nuevo, recién cambiado. Don Lázaro solo dijo que esa familia había pagado lo que debían y que yo no tenía que preguntar más. Me dejó ahí, sin explicaciones, y se fue con prisa, como si quedarse un minuto extra le costara algo. Desde esa noche empecé a soñar raro. No pesadillas de esas con monstruos, sino cosas más feas porque se sienten posibles. Soñaba que estaba parado frente al nicho y que alguien del otro lado respiraba, despacio, como si estuviera pegado a la puerta. Luego venían palabras. No eran español, tampoco inglés, ni nada que yo hubiera oído. Eran sílabas cortas, apretadas, repetidas. Lo peor no era escucharlas, era sentir que mi boca quería seguirlas, como cuando se te pega una canción. Me despertaba con la lengua seca, con la mandíbula tensa y a veces con la sensación de haber hablado dormido. Lo supe porque mi hija, que entonces tenía 5 años, me miraba desde su colchón cuando yo regresaba del turno y me preguntaba por qué rezaba feo en la madrugada. Yo le dije que no era nada, que era el cansancio. La tercera semana ya no fue solo el sueño. Empezó en pleno turno. Hacía mi ronda de las 2, más o menos, sin fijarme en la hora exacta porque el reloj de la caseta se atrasaba. Pasé por el muro de nichos y sentí un cambio en el ambiente, como si el aire estuviera más pesado. No había viento. Las veladoras de una tumba cercana estaban quietas. Y aún así, la cadena del nicho se movió apenas, un sonido mínimo, metal rozando metal. Yo me quedé helado,
apunté la lámpara directo al candado y vi que estaba cerrado, bien puesto. Me acerqué lo suficiente para ver el reflejo de mi propia cara en la parte brillante, y en ese reflejo noté que yo tenía la boca entreabierta, como si estuviera a punto de decir algo. No dije nada. Me di la vuelta y seguí caminando. Pero mientras me alejaba, sentí que esas sílabas regresaban, no como un sonido externo, sino como una presión detrás de los dientes. Esa noche me costó trabajo escribir el reporte porque, cuando intentaba poner una frase simple, mi mano hacía trazos raros, letras que no eran letras. Arranqué la hoja y la tiré. Pensé que era estrés. Al día siguiente fui al centro y busqué a una señora que, según me dijeron, leía cosas. Yo no soy de andar en eso, pero cuando uno trabaja rodeado de muerte empieza a respetar lo que antes te daba risa. La señora me escuchó sin interrumpir, me pidió que le describiera el nicho, la cadena, el letrero. Cuando terminé, solo me dijo que no me acercara más, que lo que estaba encerrado no era para mí, y que si yo ya estaba soñando con palabras, entonces ya me había visto. No me cobró. Eso fue lo que más me inquietó. Esa misma tarde, en la caseta, me puse a revisar los archivos viejos que guardan en una caja de plástico, recibos, permisos, hojas manchadas de humedad. Encontré un registro de 1998 donde se mencionaba ese nicho, pero no por número, sino por una nota, se mantiene asegurado. Prohibido manipular. No decía por qué. No había nombres. El martes siguiente, un muchacho se metió al panteón antes de que cerraran. Lo vi por las cámaras viejas, caminando con el celular como lámpara. No era raro, siempre se brincan por la barda, pero este se fue directo a la sección antigua, como si supiera. Lo seguí sin correr, por no llamar la atención. Cuando lo alcancé, estaba frente al nicho encadenado, con unas pinzas en la mano. Le dije que se fuera. Me pidió que lo dejara ver nomás tantito, que había escuchado historias. Yo le repetí que se fuera. Insistió. Y entonces, sin que yo lo pensara, se me salió una frase en esas sílabas, fuerte, como un regaño que no era mío. El muchacho se puso pálido, soltó las pinzas y salió corriendo sin mirar atrás. Yo me quedé parado, sintiendo el golpe de lo que acababa de pasar. Yo había hablado algo que no entendía, pero lo dije con intención, como si esa lengua viviera en mí desde siempre. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina con el teléfono y me grabé mientras intentaba repetir lo que había dicho. Me costó. Era como querer recordar un número que sabes que existe pero se te escurre. Al final salió un murmullo de sílabas cortas y, por debajo, otra cosa, mi propia voz pronunciando nombres, muy bajito, como lista. Nombres de gente viva. Gente que yo conocía. Mi esposa. Mi hija. Don Lázaro. Al día siguiente fui al panteón decidido a renunciar. Llegué temprano y encontré a don Lázaro en la sección antigua, con herramientas y un costal de calorías. No me sorprendió verlo ahí, como si él supiera que yo iba a venir. No hubo pelea ni sermón. Solo me entregó una llave pequeña, vieja, con óxido en la punta. Me dijo que esa llave abría el candado, y que la habían usado pocos, y todos habían terminado igual, hablando dormidos, perdiéndose en palabras que no les pertenecían. Yo le pregunté qué había adentro. Don Lázaro tardó en responder. Al final dijo que ahí guardaron, hace muchos años, algo que no podían dejar en tierra, algo que no podían quemar, algo que no podían mover sin que se pegara a quien lo tocara. Me dijo que el letrero no era para asustar, era para avisar. Me quedé mirando el candado. Sentí la presión detrás de los dientes otra vez, como si esa lengua estuviera esperando su turno. La llave pesaba en mi mano como si fuera una decisión. No lo abrí. En vez de eso, ayudé a don Lázaro a reforzar la cadena con otra vuelta, más apretada, y a poner un letrero nuevo, esta vez con lámina y tornillos, prohibido abrir. Cuando terminamos, mi camisa olía a cal y mis dedos a metal.
Esa noche soñé que estaba en la caseta y que alguien golpeaba el vidrio. Me asomaba y veía a mi hija, parada afuera, mirándome seria y moviendo los labios con esas sílabas, perfectas, como si siempre las hubiera sabido. Me desperté sudando, corrí a su cuarto y estaba dormida, tranquila. Pero cuando volví a mi cama, mi esposa me dijo, sin abrir los ojos, que yo llevaba horas hablando, y que en medio de esas palabras se escuchaba una sola frase en español, repetida, como advertencia. No lo abras. No lo abras. No lo abras. Flores en la caseta. Me contrataron como vigilante del Panteón San Miguel en 2014, en las afueras de Durango, cuando ya no me quedaba nada que cuidar en mi casa. El turno era simple, cerrar el portón a las 9, rondines cada hora, anotar cualquier movimiento y no abrirle a nadie sin autorización. El supervisor me dijo que lo más peligroso eran los borrachos y los rateros de floreros. Yo asentí, como si eso fuera lo peor que podía pasar en un lugar donde la gente viene a despedirse. La primera noche la pasé con el radio encendido bajito y una lámpara que parpadeaba cuando el aire se ponía frío. A las 11 y tantos, cuando fui por café, vi el ramo sobre la mesa de la caseta. No estaba ahí cuando cerré. Era pequeño, acomodado con una perfección rara, como cuando alguien pone algo con cuidado para que no se mueva ni un centímetro. Eran alcatraces y margaritas blancas, con un listón gris. Las mismas flores que yo había dejado en la tumba de mi hija 8 años antes, el día que me obligué a despedirme bien, como dicen los demás. Hasta el listón era igual. En mi cabeza se abrió un recuerdo exacto, el nudo torpe que hice, la cinta corta porque no me alcanzó para otra. Me quedé viendo el ramo tanto tiempo que el café se enfrió en la taza. Pensé en una broma. Pensé en el supervisor. Pensé en alguien que me conocía. Salí, revisé el portón, el candado seguía puesto. Revisé la barda por si había marcas de escalada. Nada. Volví a la caseta y me quedé parado, con el ramo frente a mí, sin tocarlo, como si al hacerlo fuera a aceptar algo que no quería. Lo anoté en la bitácora, ramo encontrado en caseta, origen desconocido. Esa frase se me hizo ridícula, pero era lo único que me salía con la mano temblando. Al día siguiente pregunté al encargado de mantenimiento si había entrado alguien. Se rió y me dijo que no, que nadie iba a esa hora, que yo ya estaba viendo cosas por el turno. Le conté del ramo y me respondió con una frase que me molestó más que una amenaza: a lo mejor alguien se acordó de usted. Como si la memoria fuera una visita amable. La segunda noche, cuando terminé el primer rondín, el ramo volvió a estar ahí. No era el mismo, no estaba marchito ni viejo. Era otro, igual de limpio, igual de acomodado, con el mismo listón gris, como recién comprado. Lo único distinto era una tarjetita clavada entre los tallos. De esas que ponen en las funerarias. La letra era mía. Reconocí mi trazo, las G alargadas, el modo en que aprieto el lápiz cuando me gana el coraje. Decía, no la dejes sola. Sin firma. Me fui directo a la tumba de mi hija, aunque estaba fuera de ruta. El panteón de noche no se parece al de día hay colores, nombres, visitas. De noche hay formas que se vuelven iguales. Caminé con la lámpara apuntando al suelo, porque cuando apuntas al frente te parece que las cosas se mueven con la luz. Llegué a su lápida, me arrodillé y vi que había flores frescas también ahí. Las mismas. 2 ramos en una misma noche, uno en su tumba y otro en mi caseta. Sentí que me faltaba aire, no por miedo solamente, sino por una culpa vieja que no se va aunque la escondas bajo trabajo. Esa noche no hice rondines completos. Me quedé en la caseta revisando las cámaras viejas, esas que tienen una imagen granulada. Avancé y retrocedí el video hasta marearme. Se veía la mesa vacía, luego un parpadeo, luego la mesa con el ramo, como si hubiera aparecido en un corte. No se veía manos, no se veía puerta abriéndose, no se veía sombra entrando.
Era peor que ver a alguien, porque no me daba a quien culpar. A la tercera noche ya no me reí de mí mismo. Llegué antes del cierre y marqué con cinta el piso alrededor de la mesa para saber si alguien la movía. Dejé una moneda en el borde exacto, de esas cosas tontas que uno hace cuando quiere sentir que controla algo. Cerré, hice ronda, regresé y ahí estaba el ramo, perfectamente puesto, la moneda igual, la mesa sin moverse ni un milímetro. Esa vez la tarjeta traía otra frase, también con mi letra, te la llevaste antes de tiempo. Me senté. Recordé el hospital, el pasillo largo, mi hija con fiebre, yo diciendo que al día siguiente la llevaba bien, porque esa noche tenía que trabajar. Recordé cómo me quedé dormido en la silla de plástico y cómo un médico me despertó con la cara seria. Recordé que yo no lloré al principio, porque mi mente tardó en creerlo. Y recordé la última vez que vine al panteón antes de este trabajo, cuando juré que no volvería de noche jamás. A la cuarta noche tomé una decisión estúpida, me escondí dentro del panteón, no en la caseta. Dejé la puerta de la caseta cerrada por dentro, como si yo estuviera ahí, y me metí entre mausoleos para mirar de lejos. Me llevé un termo de café y el radio. Me sentía ridículo, pero también firme, como si por fin fuera a cachar al responsable. Pasó una hora. Luego otra. El viento levantó polvo. Se oyeron perros a lo lejos. Nada más. Cuando volví a la caseta, el ramo estaba sobre la mesa y la puerta seguía cerrada por dentro, con el pasador puesto. Me sudaron las manos. Miré el piso, la cinta seguía intacta. Esa noche la tarjeta no tenía frase. Tenía un número, 17. En el panteón los lotes están marcados por secciones, y mi hija estaba en la sección 12, eso lo sabía como se sabe un nombre propio. Pero el 17 no se me borró de la cabeza. Abrí el mapa viejo que guardan en la caseta, ese papel amarillento con manchas de humedad. La sección 17 estaba en la parte más retirada, donde casi no hay visitas y las tumbas son más antiguas. Fui caminando con la lámpara hasta allá. El aire olía distinto, como tierra mojada aunque no había llovido. En una esquina vi una tumba sin cruz, con una placa nueva, de metal, recién atornillada. Me agaché para leer. El nombre era el de mi hija. No el apellido, no una coincidencia. Su nombre completo, con la fecha exacta. Y abajo, una frase grabada, traslado autorizado. Me quedé congelado. Mi hija nunca fue trasladada. Yo habría firmado, yo lo habría sabido. Me levanté y miré alrededor, buscando al encargado, a cualquier persona, a un ruido que me sacara de esa idea. No había nadie. Solo el silencio de un lugar que no discute contigo. Regresé corriendo a la caseta y busqué en el archivo de inhumaciones, en esas carpetas donde guardan copias viejas. Me costó encontrarlas, me temblaban los dedos. Allí estaba, un documento de reubicación con una firma al final. Mi firma. Era igual a la mía, el mismo trazo, el mismo gancho en la última letra. Pero yo no la hice. Yo jamás. No dormí en todo el día siguiente. Volví al panteón antes de mi turno y encaré al administrador. Me dijo que no podían hablar de eso sin el supervisor. El supervisor, cuando llegó, me vio como si ya me estuviera esperando, como si supiera lo que iba a decir. Me pidió que me calmara, que había procedimientos, que los archivos viejos a veces se regularizan. Me habló como se le habla a alguien que está a punto de romperse. Yo le enseñé el documento. Le mostré la placa. Le conté de los ramos. No se sorprendió. Solo me dijo algo que se me quedó pegado en la garganta: si te están dejando flores, es porque alguien quiere que la visites donde de verdad está. Esa noche entré de nuevo. Me fui directo a la sección 17. No llevaba café, ni radio, ni ganas de discutir con mi mente. Llevaba un ramo igual, comprado con mis manos, para no sentir que todo lo ponía a alguien más.
Cuando llegué a la tumba, la placa ya no decía el nombre de mi hija. Decía otro. Uno que no conocía. Como si nunca hubiera estado ahí. Y aún así, en la tierra, acomodadas con cuidado, estaban las mismas flores blancas, frescas, con el listón gris. Volví a la caseta con el ramo que yo llevaba. Lo puse sobre la mesa. Me quedé sentado, mirando la puerta cerrada, esperando cualquier explicación. No pasó nada, hasta que vi la bitácora abierta por la página de esa noche. Alguien había escrito una línea nueva debajo de mi letra. También era mi letra. Decía, ahora sí te quedaste. Desde entonces, cuando llega la medianoche, no miro la mesa primero. Miro mis manos, por si traen tierra. Por si traen listón gris. Por si escribieron algo mientras yo creía estar despierto. Mi nombre ya estaba apartado. No me gusta entrar a panteones, pero esa tarde lo hice por una razón tonta. Quería una foto tranquila para un trámite, de esas que te piden con fondo serio y no hay manera de que te salga una cara decente. Mi prima me había dicho que, detrás del cementerio viejo de San Jerónimo, había una barda blanca, sin anuncios, sin grafiti, perfecta. Nadie pasa por ahí, juró. Y yo, por ahorrar tiempo, me fui solo. Llegué como a las 5, cuando todavía hay luz, pero el día ya se siente cansado. En la entrada principal estaba el arco con letras despintadas y un portón abierto a medias. No vi gente, no vi flores frescas, no vi nada moviéndose, solo el sonido de un par de perros a lo lejos y el crujido del mismo portón empujado por el aire. Me dio flojera dar la vuelta al frente, así que entré directo, sin pensarlo tanto, como entra cualquiera que va de paso. Adentro olía a humedad y a ese polvo que se queda pegado en la garganta. Caminé por el pasillo principal buscando la salida de atrás, y fue entonces cuando vi al trabajador, un hombre flaco, moreno, con gorra y chaleco, barriendo hojas con una calma rara, como si estuviera solo desde hace horas. Me vio, pero no dijo buenas tardes ni nada. Apenas levantó la vista, me midió y siguió con lo suyo. Disculpe, ¿por dónde está la salida trasera?, le pregunté, sin acercarme mucho. El hombre señaló con la escoba, sin dejar de barrer. No me dio instrucciones, solo apuntó hacia una sección vieja, la de lápidas más oscuras. Le di las gracias, aunque no sé si me escuchó. Caminé por donde me indicó y me fui convenciendo de que mi incomodidad era puro cuento. Era un cementerio, claro que se siente extraño, pero nada más. Cuando ya casi llegaba a la barda blanca, vi una lápida que me hizo frenar en seco. No era la típica con nombre y fechas. Era una losa limpia, sin letras, sin cruz, sin nada. Como si estuviera recién puesta, esperando grabado. Y pegada en una esquina, protegida por un plástico amarillento, había una foto tamaño credencial. Tardé un segundo en entender qué estaba viendo, porque mi cerebro lo rechazó como rechaza las cosas que no encajan. Era mi cara. No alguien parecido. Era yo, la misma cicatriz mínima junto a la ceja, el mismo gesto que hago cuando no quiero sonreír. Hasta la chamarra negra que traía puesta ese día. La foto parecía tomada ahí mismo, con esa luz triste de la tarde y un fondo de mármol claro. Sentí un golpe de calor en las orejas. Me acerqué, levanté el plástico con cuidado y confirmé lo que no quería confirmar. Era una foto nueva, impresa, sin bordes doblados, sin manchas, como recién salida de un sobre. Y debajo, pegado con cinta transparente, había un papelito con un número escrito a mano, 47. Me reí, por nervios. Lo primero que pensé fue una broma pesada, una de esas que se vuelven virales. Miré alrededor esperando encontrar a alguien grabándome. No había nadie. Solo el silencio y el chillido de un pájaro en algún árbol que no alcancé a ver. Tomé el papel, lo despegué, lo guardé en el bolsillo como quien guarda una evidencia, y me fui directo hacia la parte de atrás, con la intención de salir de ahí y no volver.
la barda blanca sí estaba, tal como dijo mi prima. Me tomé la foto rápido, sin acomodarme mucho, con el celular temblándome en la mano. Al revisar la imagen, vi que el fondo había salido perfecto, pero mi cara estaba como borrosa en un punto, justo en los ojos. No era desenfoque por movimiento, el resto se veía nítido. Solo esa parte tenía una especie de mancha como si el archivo se hubiera dañado. Intenté otra. Lo mismo. 3 fotos, y en las 3, la misma falla. Ahí ya sentí que algo me estaba empujando a irme. Me guardé el celular y empecé a caminar de regreso hacia la entrada principal. Fue entonces cuando escuché el sonido de una puerta metálica cerrándose, allá adelante. El portón. Me apuré. Al llegar al pasillo principal, vi al trabajador otra vez. Ya no barría. Estaba parado, mirando hacia el camino por donde yo venía, con esa cara de alguien que esperaba algo específico. Me acerqué, tratando de sonar tranquilo. Oiga, ¿usted puso una foto en una lápida sin nombre? Le pregunté, mostrando el número en el papel. El hombre no reaccionó como alguien sorprendido. Bajó la mirada al papelito y frunció tantito el ceño, como si estuviera comprobando algo que ya sabía. ¿Te la encontraste?, dijo al fin, con voz apagada. No me contestó la pregunta. Solo hizo otra. ¿Entraste por la puerta?, me preguntó, señalando el portón. Sí, por ahí, mentí sin pensarlo. No quería explicar que entré de paso, como si ese lugar fuera un parque. El hombre se quedó mirándome unos segundos y luego soltó el aire por la nariz, como resignado. No te vi entrar, dijo. Te vi salir por allá atrás. Me quedé helado. ¿Cómo que salir? El hombre señaló hacia la sección vieja, la misma donde estaba la lápida vacía. Hace rato. Te vi de espaldas, caminando como si ya te fueras. Pensé, ya se fue el muchacho. Luego te veo ahorita acá, otra vez. Y no te vi entrar. No supe qué decir. Se me secó la boca. Quise hacer el chiste de me estoy volviendo loco, pero no me salió. El trabajador no parecía querer asustarme, parecía incómodo, como si estuviera obligado a decirme algo. Mira, continuó. No es la primera vez que pasa. Hay fotos que aparecen donde no deberían. Y cuando aparecen es porque ya te tienen en lista. Me ardieron las manos de pura ansiedad. ¿Lista de qué?, le dije, pero en mi voz ya se notaba que no quería escuchar la respuesta. El hombre no respondió con palabras. Solo caminó hacia una caseta chica de cemento, donde guardan herramientas. Abrió un cajón, buscó entre papeles viejos y sacó un cuaderno grueso, con tapas suaves, como de control de trabajo. Lo abrió justo a la mitad, pasó hojas con el dedo mojado de saliva y se detuvo en una página. Aquí, dijo, y me lo acercó. Yo esperaba ver nombres de difuntos, fechas, ubicaciones. Pero lo que vi fue otra cosa, una lista de números con iniciales, como si fueran apartados. Y en una línea, escrito con tinta negra, estaba 47 GA. Mis iniciales. Abajo, en letra más chica, había una anotación, foto colocada. La vista se me nubló, no de llanto, sino de presión. Quise creer que era casualidad, que podían ser iniciales de cualquiera, pero el número coincidía con el papelito que yo traía. ¿Eso lo puso quién?, pregunté. El hombre cerró el cuaderno de golpe. No sé quién. Yo solo trabajo aquí, dijo, y su voz se endureció un poco. Pero te voy a decir algo, si te llevas la foto, regresa. Si la rompes, se repone. Si la quemas, sale otra. Y si te haces como que no viste, se adelanta. Yo sentí que el piso no era firme. Miré hacia la entrada y vi algo que me apretó el estómago,
el portón estaba cerrado. No de seguro, pero cerrado, como cuando alguien no quiere que entres o no quiere que salgas sin hacerlo bien. ¿Qué tengo que hacer?, dije, casi sin voz. El trabajador me miró con cansancio. Ve y léelo, me dijo. A veces, el nombre aparece cuando lo miras suficiente. No quería volver a esa sección, pero el portón cerrado y el cuaderno con mis iniciales me habían quitado la idea de discutir. Caminé hacia la lápida vacía sintiendo que el aire pesaba más. Llegué. Ahí estaba la foto, intacta, con el plástico y la cinta, como si nadie la hubiera tocado. Me acerqué, y juro que me temblaron las rodillas. El papelito con el número ya no estaba en mi bolsillo. Yo lo había guardado. Yo lo sentí. Pero ahí estaba otra vez, pegado bajo la foto, 47. Me quedé mirando la losa blanca, intentando encontrar letras donde no había. Pasaron segundos largos, de esos en que uno escucha su propio pulso. Y entonces vi algo que no estaba antes, una línea tenue, como cuando alguien escribe con poca fuerza sobre piedra y la humedad lo marca. Me agaché, puse la linterna del celular y lo leí. No eran fechas. Era una frase corta, grabada como a medias, como si la piedra aún no terminara de aceptarla. Apartado. Sentí un escalofrío que me subió desde el estómago hasta el cuello. Me quedé ahí, inmóvil, y fue cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré pensando que era el trabajador. No era él. Era alguien con la misma chamarra negra que yo, caminando despacio, de espaldas, como si estuviera por irse. No le vi la cara, porque en ese momento mi cuerpo tomó una decisión por mí, corrí. Corrí hacia la entrada, sin voltear, con la garganta cerrada y el sonido de mis pasos rebotando en las lápidas como si me persiguieran. Llegué al portón y lo empujé con toda mi fuerza. Se abrió, como si nunca hubiera estado cerrado. Afuera, el aire se sintió distinto, más liviano. Me apoyé en la pared, tratando de respirar. Volteé hacia adentro, buscando al trabajador. Estaba lejos, en el pasillo principal, viéndome con la escoba apoyada en el hombro. No levantó la mano. Solo me señaló con 2 dedos, como diciendo ya. Me fui caminando rápido, sin mirar atrás otra vez. Llegué a mi casa y revisé el celular. Las fotos que me tomé junto a la barda blanca ya no tenían mi cara borrosa. Se veían normales. Pero en la galería había una imagen nueva que yo no tomé. Era la misma foto de la lápida. Mi cara, el plástico, el número 47. Y abajo, en la esquina, como si el mismo teléfono la hubiera puesto, una etiqueta de ubicación, Cementerio San Jerónimo. Esa noche no dormí. No por miedo a fantasmas. Dormir no era el problema. El problema era entender algo simple. Si yo había salido de ahí sin que me vieran entrar, entonces, ¿quién fue el que entró conmigo? Mañana me entierran. Me llamo Joaquín y durante 12 años he sido el encargado del Panteón Municipal de San Gregorio. No soy de asustarme fácil. Cuando pasas tantas noches rodeado de cruces y nichos, aprendes que lo que hace ruido casi siempre es un gato, el viento o algún borracho que se mete a cortar camino. Esa noche de octubre de 2019 me tocó quedarme más tarde porque hubo entierro vespertino y la familia se fue ya de noche. Revisé que no dejaran velas encendidas, que todo quedara cerrado y me fui a la caseta, junto a la entrada principal. Tenía frío, pero nada fuera de lo normal. Me serví un café viejo del termo y abrí el cuaderno donde se anotan las inhumaciones del día. Ahí fue la primera cosa rara, solo había 2 servicios registrados. Uno a las 4 de la tarde y otro a las 6. Nada más. Yo mismo había ayudado al último entierro, así que estaba seguro, no había nada pendiente. Cerca de la medianoche salí a dar la última ronda. Nunca lo digo muy fuerte, pero a esa hora el panteón se siente distinto.
No es solo la oscuridad, es un silencio pesado, como si el ruido de la ciudad se quedara parado afuera de la barda. Caminé con la lámpara en la mano, cuidando no tropezar con las tumbas antiguas que sobresalen del piso. Todo estaba en orden hasta que llegué a la parte nueva, donde las fosas son más parejas. Ahí vi la tierra removida. Al principio pensé que era la de la tarde, que tal vez no había quedado bien compactada, pero no. Esta era otra. La tierra estaba fresca, suelta, como si alguien hubiera terminado de cerrarla hace poco. Encima, solitaria, una vela blanca encendida, sin florero, sin foto, sin nada que la acompañara. Se me apretó el estómago. Nadie había solicitado servicio nocturno, yo mismo cierro el portón a las 10. Me acerqué, alumbrando bien. De a un lado de la cabecera, una lápida nueva, todavía limpia, sin tierra pegada. Cuando enfoqué la luz sobre la placa, sentí que la mano se me aflojó. Mi nombre completo estaba grabado. Joaquín Ramírez Ortega. Debajo, 2 fechas. La de mi nacimiento y la de defunción, el día siguiente. Me quedé inmóvil varios segundos. El corazón me golpeaba en el pecho, pero las piernas no reaccionaban. Pensé que era una broma de mal gusto de mis compañeros, aunque nadie sabía mi segundo apellido. En la oficina del Panteón solo ven mi firma como J. Ramírez. Toqué la placa con los dedos. El grabado no era pintura ni marcador, estaba tallado en la piedra. Pasé la lámpara por el contorno de la fosa y vi las marcas de la pala, la tierra recién trabajada, la vela consumiéndose con una llama tranquila, sin chisporrotear, como si el aire ni la tocara. Lo primero que me vino a la mente fue que alguien había burlado la seguridad. Caminé rápido hacia la entrada a revisar el portón. Estaba asegurado con el mismo candado de siempre. Nadie había entrado ni salido desde que yo lo cerré. Saqué las llaves con manos temblorosas y revisé el candado por puro trámite. Intacto. Volví a la caseta. Revisé el cuaderno de inhumaciones, luego el archivador viejo donde se guardan las órdenes del ayuntamiento. Busqué mi nombre por pura paranoia. Nada. Ni como empleado, porque en esos papeles aparezco solo como velador de Camposanto. Abrí también el cajón donde guardo mis cosas personales, pensando encontrar algún tipo de explicación, un aviso, lo que fuera. Nada. No quise llamar a nadie. ¿Qué iba a decir? Oigan, encontré mi propia tumba lista para mañana. En vez de eso, decidí que iba a documentarlo. Saqué mi celular y regresé a la fosa para tomar fotos. Al llegar, la vela se consumía casi hasta el final, pero seguía encendida. Tomé 3 fotos, la lápida completa, un acercamiento al nombre y otra al terreno removido. En la pantalla, la imagen se veía normal, salvo por un detalle que noté al ampliar. La fecha de defunción, en la foto, marcaba la noche en curso, no el día siguiente. Parpadeé varias veces, creyendo que era un error de enfoque. Miré la piedra directamente. Ahí seguía clara la fecha de mañana. Miré de nuevo la pantalla, aparecía la de hoy. Sentí una especie de mareo. Guardé el celular en la bolsa sin revisar más y me alejé, tratando de convencerme de que estaba muy cansado. Terminé la ronda casi corriendo y me encerré en la caseta, encendiendo todas las luces. Dejé la lámpara sobre la mesa, junto al termo, y me senté a esperar que amaneciera, sin poder pegar los ojos. No sé en qué momento me quedé dormido, pero desperté con el ruido del primer camión pasando frente al panteón. Era ya de mañana. Me dolía el cuello por haberme quedado recargado en la silla. Lo primero que hice fue tomar el celular. Las fotos seguían ahí, pero ahora todas mostraban la fecha de mañana en la lápida. La de la noche anterior, la rara, ya no existía. Salí casi de inmediato a la zona nueva.
Respiré hondo antes de doblar hacia donde estaba la fosa. El terreno estaba parejo. No había montículo ni tierra suelta. En el lugar donde horas antes vi la tumba recién cerrada, ahora solo había pasto ligeramente aplastado. La vela, desaparecida. Tampoco quedaba la placa con mi nombre. Nada. Como si lo hubiera soñado. Estuve un buen rato de pie, revisando alrededor, buscando huellas, restos de cera, cualquier rastro. Encontré algo que me hizo helarme de nuevo, mi propia pala, clavada hasta la mitad en el suelo, justo donde yo recordaba que estaba la cabecera de la fosa. La pala que siempre guardo recargada junto a la barda trasera. No había marcas de arrastre. Era como si alguien la hubiera colocado ahí desde dentro de la tierra, hacia arriba. El resto del día anduve con la mente en otro lado. No le dije nada a nadie. Cuando llegó mi relevo, solo comenté que me sentía un poco mal y que me iría directo a casa. En el camino, dentro del camión urbano, abrí una de las fotos para borrar todo y olvidarme de esa tontería. Pero antes de hacerlo, me fijé en un detalle que no había notado. En la esquina inferior derecha de la imagen, junto al montículo de tierra, se veía la punta de una bota. Era una bota igual a las mías, mismas costuras, mismo desgaste. Solo que yo recordaba haber estado solo al tomar la foto. Esa noche no regresé al panteón. Inventé una cita médica y pedí que otro cubriera mi turno. Me quedé en casa, con la televisión encendida, intentando no pensar en nada. Pero a medianoche, el celular vibró. Era una notificación del calendario que yo no había programado. Servicio programado, inhumación Joaquín Ramírez, Panteón Municipal, mañana 8 de la mañana. No tenía ningún calendario compartido con el ayuntamiento, nadie más que yo usaba ese teléfono. Abrí la notificación y vi que el evento había sido creado desde este dispositivo unas horas antes, justo a la misma hora en que yo estaba dormido en la caseta del panteón. Esa fue la última noche que pasé en mi casa. No porque haya muerto, al menos no como la gente entiende esa palabra. Desde la mañana siguiente, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar parado frente a esa fosa que aparece solo de noche, con la vela encendida y mi nombre grabado. A veces la tierra está cerrada. A veces está abierta, esperando. Y cada vez que reviso mi celular, la fecha en la lápida se ha movido un día más adelante. Nunca se cumple. Solo se acerca. Como si el panteón estuviera practicando conmigo, ensayando mi entierro hasta que le salga perfecto. La novia del cementerio. Nunca quise trabajar en el panteón municipal. Entré por necesidad, en 2019, cuando cerraron el taller mecánico donde estaba de ayudante. El ayuntamiento buscaba a alguien para el turno nocturno, cuidar las tumbas, cerrar el portón y vigilar que nadie se metiera a beber entre las lápidas. Nadie quería ese horario. Yo dije que sí sin pensarlo demasiado. El cementerio está a las afueras del pueblo, pegado a la carretera vieja. De día parece cualquier camposanto rural, tierra seca, flores de plástico descoloridas, perros callejeros buscando sombra. De noche es otra cosa. El aire se vuelve pesado, huele a tierra húmeda aunque no haya llovido, y el silencio se siente demasiado atento, como si todo esperara algo. El primer mes no pasó nada raro. Solo borrachos que querían entrar, alguna familia que llegaba tarde a dejar flores, velas que el viento apagaba antes de tiempo. Yo barría los pasillos, revisaba que la puerta quedara bien cerrada y me sentaba en la caseta con mi termo de café y una linterna vieja. La historia de la novia la escuché de boca de don Hilario, el sepulturero que se jubiló cuando yo entré. Me dijo que, si te tocaba cavar de noche, no debías voltear hacia las tumbas recién abiertas.
Según él, se veía una mujer de blanco dejando flores a los últimos que habían enterrado. Se casaba todos los días, pero su fiesta era de duelos. Me reí, aunque la forma en que lo contó me dejó incómodo. «Nomás no la sigas», fue lo último que me dijo. «No preguntes a quién viene a ver». Pasó tiempo y yo me convencí de que todo era cuento para espantar al nuevo. Hasta esa noche de noviembre. Me tocó quedarme más tarde porque al final de la tarde llegó un cuerpo de la carretera, un accidente en moto. La familia pidió que lo enterraran al día siguiente temprano, así que solo lo dejaron en una fosa provisional. Yo ayudé a bajar la caja y marqué el sitio con una cruz de madera recién pintada. Esa noche el viento soplaba desde el cerro y hacía sonar las coronas de metal. El velador del barrio de enfrente, el de la purificadora, me gritó desde lejos que si todo estaba bien. Levanté la mano y me metí al panteón cerrando con candado. Eran casi las 11. Me quedé un rato en la caseta, pero el sueño no llegaba. Había algo en el ambiente, una especie de presión en los oídos, como si todo sonido estuviera demasiado apagado. Tomé la linterna y salí a hacer una ronda. A esas horas no debía haber nadie, pero yo sentía que no estaba solo. Al pasar junto al cuadro nuevo, donde estaba la fosa del motociclista, vi algo que me dejó quieto. Una figura blanca, de espaldas, agachada junto a la cruz recién clavada. El velo le caía hasta la cintura. No escuché pasos, ni telas rozando la tierra, ni el metal de la reja. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiese sido parte del paisaje. Pensé que era algún familiar que se había quedado escondido, o alguna mujer del pueblo que quiso entrar después del cierre. Fui acercándome con la linterna baja, apuntando al suelo. No quería asustarla. A pocos metros me di cuenta de que su vestido no era de tela normal. Estaba manchado de tierra seca, como si hubiera pasado años arrastrándolo entre tumbas. Llevaba un ramo de flores marchitas, pero el olor no era de flores. Era una mezcla de humedad, perfume viejo y algo más, un aroma que solo se siente cuando se abre una caja que lleva demasiado tiempo bajo tierra. Me detuve justo detrás de ella. Le dije que el panteón estaba cerrado, que no podía estar ahí, que si necesitaba algo yo la acompañaba a la salida. No respondió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara algo lejos. Entonces se levantó con una lentitud extraña y giró un poco, lo suficiente para que pudiera ver su rostro. No era transparente ni luminosa. Era un rostro normal, pero equivocado. Los ojos parecían manchados con maquillaje corrido, dejando 2 líneas negras que le llegaban hasta la mandíbula. La boca estaba entreabierta, como si hubiera intentado gritar algo y se hubiera quedado a la mitad. No parpadeaba. Nada en ella parpadeaba. Le pregunté, casi en automático, a quién venía a visitar. La respuesta no fue un grito. Fue una frase muy baja, seca, dicha como quien repite algo que ya dijo demasiadas veces. A todos los que murieron por mí. Sentí que el estómago se me iba al piso. No supe qué contestar. Me limité a seguirla con la mirada mientras caminaba hacia el pasillo principal. Cada paso que daba parecía tener peso, aunque sus pies casi no hacían ruido sobre la tierra. Fue entonces cuando las vi, las cruces. Una tras otra empezaron a inclinarse muy despacio, como si algo invisible las empujara en una misma dirección. Primero pensé que era el viento, pero las coronas colgantes no se movían. Solo la madera, el metal, todo lo que marcaba un nombre y una fecha, se doblaba en ángulo leve hacia donde ella pasaba. La novia caminó entre las filas de tumbas recientes, dejando una flor en cada una. No importaba si eran niños, ancianos, gente de fuera. Dejaba una flor, tocaba la cruz con la punta de los dedos y seguía su camino.
A su paso, las lápidas se estremecían apenas, como si algo debajo se acomodara para mirarla mejor. Yo iba detrás, sin atreverme a acercarme demasiado. No sé en qué momento dejé de pensar que era una persona. Había algo en la temperatura del aire, en la forma en que mi propia respiración se sentía ajena dentro de mi pecho. El foco de la linterna empezó a parpadear. No se apagó del todo, pero la luz se volvió más débil. La novia se detuvo frente al cuadro más viejo del panteón, donde casi todo está ya cubierto de hierba. Ahí no hay entierros nuevos. Son tumbas de los años 70, 80. De pronto, sin que nadie la moviera, una cruz oxidada empezó a girar sobre su base hasta señalarla directamente. Después otra. Y otra. Terminaron formando una especie de círculo torcido, todas inclinadas hacia ella. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que casi me hace perder la cabeza. Entre las cruces estaba la de mi padre. Él murió cuando yo tenía 13 años, en un accidente de camión rumbo a una boda. Siempre nos dijeron que el conductor se había quedado dormido. Nadie mencionó nunca a una novia. Sin embargo, en la lápida, bajo su nombre, estaba grabada la fecha y el lugar, el mismo salón donde, según los viejos del pueblo, se apareció una mujer vestida de blanco pidiendo que detuvieran la música porque su novio no llegaría. La novia se agachó y dejó una flor también en la tumba de mi padre. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me hubiera puesto la mano encima del corazón. Quise correr hacia ella, tomarla del brazo, exigirle una explicación, pero mis piernas no respondieron. Se volvió a mí por completo. Esta vez su rostro estaba más cerca. Las lágrimas negras parecían frescas, como tinta que no se seca. En sus ojos vi reflejado algo que no era solo el panteón. Era una hilera de luces de coche, un salón de fiestas con música detenida, gente llorando en la carretera. Y, en medio de todo, ella, con el ramo intacto, mirando cómo cargaban cuerpos a las camionetas. Entendí. No hacía falta que me lo dijera. Toda su vida, y después de muerta, había sido el centro de desgracias ajenas. Un coche que se voltea para no atropellarla. Un invitado que se cae del puente por ir viendo su vestido. Un motociclista que acelera de más por llegar a verla pasar. Los que murieron por mí, había dicho. Cuando parpadeé, ya no estaba frente a mí. Se había colocado detrás de mi hombro izquierdo, tan cerca que sentí el frío de su presencia pegado a la piel. No escuché pasos, ni roce de tela. Simplemente cambió de lugar. No me hablaba al oído. Era peor. Su voz estaba adentro de mi cabeza. Todavía faltas tú. Quise gritar, correr, pegarle a algo. No pude. Solo me salió una respiración entrecortada. La linterna se apagó al fin. En la oscuridad total, lo único que se distinguía era el blanco apagado de su vestido. Sentí como el aire alrededor se cargaba, como cuando va a caer un rayo. Entonces, de golpe, el ladrido de un perro me sacó del trance. Era uno de los callejeros que se colaban al panteón. Lo vi correr hacia la reja, huyendo de nosotros. En ese instante, la novia ya no estaba pegada a mí. La vi otra vez a cierta distancia, caminando hacia el portón trasero, el que ya no se usa porque está sellado con cadenas y candados viejos. La vi atravesarlo como si fuera humo. Las cruces se quedaron dobladas. El aire recuperó su temperatura normal, pero mis manos seguían temblando. Me quedé ahí, entre las tumbas, esperando que el corazón se calmara. Tardé mucho en poder regresar a la caseta. Cuando por fin lo hice, el reloj marcaba las 2:20. Al día siguiente, fui al ayuntamiento a renunciar. No quise inventar excusas.
Les dije que no estaba hecho para las noches en el panteón. El encargado me miró como si ya lo esperara. Hilario tampoco duró mucho en el turno nocturno, comentó. Desde que empezó lo de la novia, nadie aguanta más de un año. Hoy trabajo en un lugar donde siempre hay ruido, luces y gente. Aún así, cada vez que paso frente a una florería y veo un vestido de novia colgado en alguna tienda, siento que las cosas a mi alrededor se inclinan un poquito hacia un mismo punto, como las cruces aquella noche. Y aunque ya no piso el panteón, sé que ella sigue ahí, casándose con la muerte de todos, esperando su turno para dejarme flores a mí también. La noche sin sombra. Me llamo Saúl y durante 3 años fui velador en el Panteón Municipal de un pueblo de Jalisco. No daré el nombre porque todavía vive ahí mi familia y porque lo que pasó aquella noche no quiero que acabe contado como broma. Esto lo dejo escrito por si algún día alguien se pregunta por qué renuncié de un día para otro. Era octubre de 2019, luna llena. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. La rutina era simple, vuelta completa, revisar la reja, anotar en la bitácora y regresarme a la caseta junto a la entrada. Aquella noche lo primero raro que noté fue el silencio del pueblo. Normalmente se escuchaba algún carro lejano, una televisión encendida, la música de una fiesta. Nada. Solo el zumbido de los focos viejos del panteón y la grava bajo mis botas. Revisé las tumbas de los pasillos centrales, las de las familias conocidas. Saludaba en voz baja a los difuntos, costumbre de mi abuelo, buenas noches, don Ramón, ya llegué, comadre. Me hacía sentir acompañado. Cuando iba llegando a la parte vieja, donde las cruces ya están comidas por el tiempo, me fijé en algo que no me cuadró. La luna estaba alta, iluminando todo. Pero las lápidas no dibujaban nada sobre el piso. Ni una línea más oscura, ni una orilla marcada. Era como si la luz cayera parejo, sin estorbo. Apagué mi lámpara. Me quedé quieto unos segundos. Miré las filas de tumbas y confirmé lo que mi cabeza no quería aceptar. Las cruces, los ángeles, las placas, todo tenía luz de lado, pero alrededor no había ninguna marca de contraste. Miré mis pies. Yo sí tenía silueta en el piso, claramente definida. Seguí caminando, pero con una sensación en el estómago como cuando uno sabe que ya hizo algo mal y todavía no se entera de qué. El suelo vibraba muy leve, como si por debajo pasara una maquinaria lejana. No era un temblor normal, era un ritmo lento que subía desde las plantas hasta la nuca. Pensé en regresarme a la caseta y fingir que no había visto nada, pero algo me jaló hacia el fondo, hacia la fosa común que casi nadie visitaba. Mientras más me acercaba, más notaba la falta de sombras. Las cruces más altas parecían flotando, sin anclar visualmente al piso. Ahí se escuchaba más claro ese golpeteo, como si alguien golpeara despacio desde muy abajo. No había viento, pero las flores de plástico vibraban apenas, como si un movimiento mínimo subiera desde la tierra. Di un paso atrás y sentí que algo me miraba. Era la sensación física de tener a alguien pegado a la nuca. Giré para ver si algún familiar se había quedado encerrado o si algún borracho se había metido. No había nadie. Fue en ese giro cuando pasó. Las vi. En la orilla del pasillo, alineadas junto a las tumbas, se levantaban figuras oscuras y alargadas. No eran personas. Eran siluetas en vertical, como si se hubieran desprendido del piso y ahora estuvieran de pie. Una por cada tumba de ese sector, quietas, todas mirando hacia el centro del panteón, hacia mí. El radio en mi cinturón empezó a hacer ruido, como cuando uno busca estación y solo se escucha estática. Entre ese sonido alcancé a oír una frase, distorsionada, pero con mi propio tono de voz.
ya tienes lugar. Quise gritar, pero la boca no me obedeció. Las figuras no avanzaban, pero cada vez las sentía más cerca, como si el espacio entre nosotros se hiciera más corto sin que nadie diera un paso. Volví a mirar mis pies. Mi silueta ahora estaba más pequeña, pegada casi a mis talones, como si se estuviera encogiendo. En cuanto pude moverme, corrí hacia la reja principal. Al dar el primer paso, las figuras se deshicieron de golpe, como humo tragado por el aire. Las lápidas recuperaron una sombra normal sobre el piso. El latido del suelo cesó. Llegué a la caseta sin aire. Cerré la puerta, puse el seguro y me dejé caer en la silla. Las manos me temblaban tanto que tardé en atinarle al celular para ver la hora. Eran las 3:08. Faltaban 3 horas para que llegara el relevo. Quise llamar a mi compañero, pero no entraba la señal. El radio, tirado en el piso, seguía encendido. Lo levanté. Ya no se oía estática, solo un silencio. Entonces vi que, sobre la mesa de la caseta, había algo que yo no había dejado ahí, una hoja doblada en 4. La abrí. Era una hoja de la misma bitácora donde anotábamos las entradas y salidas. La letra no era la mía, pero sí la reconocí. Era la de Nacho, el velador anterior, el que según el ayuntamiento había renunciado sin avisar meses atrás. El mensaje era corto. Cuando falte una sombra, ya sabes de quién es. Salí otra vez solo para comprobar. Me paré en medio del pasillo principal, bajo la luz del foco anaranjado. Respiré hondo y bajé la mirada. No había silueta a mis pies. El piso, la grava, mis botas, todo estaba iluminado, pero no había ninguna figura proyectada. Caminé unos pasos. Nada. Corrí hasta la barda del fondo, levanté la vista a la luna, cambié de ángulo. No apareció. Terminé el turno a las 6 en punto. Mi silueta no volvió. Me fui a mi casa, metí mi uniforme en una bolsa, la tiré lejos del pueblo y nunca regresé a trabajar ahí. Ahora, cada vez que paso frente a cualquier panteón, siento que algo se acerca por detrás y se pega a mi espalda, a la altura exacta donde debería estar mi figura proyectada en el suelo. No lo veo, pero lo siento respirando conmigo, moviéndose conmigo. Yo sigo vivo, pero desde aquella noche en el panteón sé que, en algún lado, alguien ya tomó nota en otra bitácora. Saúl, sombra pendiente. Los que nunca se fueron. No me cuesta admitir que jamás quise ese turno. Desde joven evitaba pasar cerca del Panteón Municipal de San Miguel del Río, un lugar viejo, apretado, lleno de lápidas torcidas y pasillos que parecían cambiar de forma según la hora del día. Años después, por necesidad, acepté ser vigilante nocturno cada 1 y 2 de noviembre. Los encargados decían que era tranquilo, que solo se escuchaban rezos a lo lejos y pasos de familias dejando flores. Pero todos evitaban mencionar lo que pasaba después de que cerraban las rejas. La primera vez que entré al panteón de noche, en 2018, el aire se sentía espeso, como si la temperatura bajara solo dentro del terreno. No había viento ni insectos ni perros cerca. Los árboles parecían inclinarse hacia los pasillos, casi protegiendo algo. Caminé con la lámpara temblándome en la mano y traté de convencerme de que todo era normal. Cumplí las primeras rondas sin incidentes, hasta que escuché lo que cualquier vecino hubiera reconocido: pasos pequeños, ligeros, acompañados de risas cortas. No venían de un punto fijo, se movían de tumba en tumba como si jugaran a esconderse. Pensé que eran niños que se habían quedado encerrados sin querer. Encendí la lámpara con más fuerza, me dirigí al origen del sonido y avancé por el pasillo central. Cada vez los pasos sonaban más cerca, pero no veía a nadie. El problema era que no sonaba a travesura,
sino a un grupo que conocía el lugar mejor que yo. Cuando llegué a la zona más antigua, donde las lápidas incluso tenían fotos desgastadas de principios del siglo pasado, la lámpara parpadeó. Frente a mí, a unos metros, aparecieron ellos. Pequeños, vestidos con ropa antigua, algunos con suéteres largos, otros con playeras deslavadas, todos sosteniendo velas pequeñas que apenas iluminaban sus caras. Lo único que pude distinguir con claridad fueron sus sonrisas. Sonrisas amplias, infantiles, pero sin rastro de cansancio o inocencia. Parecía que llevaban demasiado tiempo sonriendo. No se movían. Solo me observaban. Un grupo de 8 o 9, alineados como si supieran que llegaría. Me quedé inmóvil porque algo en la forma en que estaban parados, tan firmes y tan sincronizados, no correspondía a ningún niño normal. Las velas que sujetaban no temblaban. Ni siquiera se consumían. No sé cuánto tiempo pasó hasta que uno de ellos inclinó la cabeza, seguido por todos los demás, como si imitaran un gesto ensayado. Entonces empezaron a caminar, no hacia mí, sino hacia una tumba abierta que estaba preparada para un entierro del día siguiente. Caminaron rápido, casi flotando sobre la tierra, sin emitir sonido alguno. Cuando llegaron al borde, saltaron dentro sin detenerse, uno tras otro, como si aquello fuera una entrada familiar. Me acerqué con el estómago apretado. Al alumbrar el interior, no había nadie. Solo tierra compacta, seca y pareja hasta el fondo. No había marcas, no había movimiento. Cerré los ojos para calmarme, pero el silencio era tan profundo que sentí que algo estaba detrás de mí. Giré rápido con la lámpara en alto, pero los pasillos estaban vacíos. Pasé el resto de la noche sin moverme de la caseta, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Pero cuando llegó el día siguiente, los cuidadores me dijeron que no debía preocuparme, que todos los vigilantes veían lo mismo, aunque algunos tardaban años en admitirlo. Que esos niños eran conocidos desde antes de que existiera el registro municipal. Que siempre aparecían las mismas fechas, siempre con las mismas velas, y siempre terminaban entrando en alguna fosa reciente. Volví al turno al año siguiente, y aunque intenté prepararme mentalmente, nada evitó el terror que sentí al escucharlos otra vez. Esta vez no esperaron a que yo los buscara. Los vi pasando entre las tumbas desde la caseta misma, como siluetas pequeñas que se movían con confianza. Se detenían de vez en cuando como si contaran cuántos eran, luego seguían avanzando en fila. A cada vuelta que daban, parecían más cerca de la entrada. Cuando me animé a salir, vi que llevaban velas nuevas, pero no eran como las del año pasado. Estas parecían recién encendidas, como si alguien se las hubiera entregado momentos antes. Lo perturbador era que las sostenían igual, sin que se derritieran. Caminaban entre las lápidas, rígidos, sin cansarse. Cuando me acerqué demasiado, giraron todos al mismo tiempo, como si hubieran estado esperándome. Sonrieron más amplio que la vez anterior, y por un instante sentí que mis piernas no respondían. Avanzaron hacia mí despacio. No corrían. No gritaban. Solo caminaban como si quisieran sumarse a mí, acompañarme o arrastrarme a algún sitio que conocían mejor que cualquier ser vivo. Retrocedí sin apartar la vista, y cuando llegué a un punto donde la luz del poste alumbraba mejor, ellos se detuvieron como si esa zona les incomodara. Me siguieron observando sin parpadear, hasta que de pronto volví a escuchar esos pasos múltiples alejándose. Corrieron hacia una tumba recién preparada de otra sección y, tal como había ocurrido el año anterior, desaparecieron dentro. Esa fosa también estaba vacía cuando revisé. Este año, cuando llegó noviembre, pedí el día libre. No quise volver. Algunos compañeros dicen que exageré, que solo son visiones colectivas por el ambiente pesado del lugar. Pero cada vez que paso cerca del panteón, incluso de día, escucho risas cortas que no salen de ningún lado, como si estuvieran esperándome para continuar su juego.
y sé que en cualquier momento podría volver a verlos. Siempre aparecerán mientras haya tumbas nuevas. Siempre estarán ahí. Porque los que se fueron nunca terminaron de irse. Túnel de luto. Yo llevaba 11 años en el Panteón Municipal de San Miguel, en Oaxaca. Aprendí a medir la tierra con la vista, a leer la temporada de lluvias en las grietas de las lápidas, a distinguir, por el peso del cajón, cuando los de la funeraria habían escatimado en madera. Nunca me acostumbré al silencio, pero aprendí a convivir con él. Esa tarde de 2011 enterramos a Luis Ángel, 8 años, accidente en carretera. Lo recuerdo porque la madre no soltó la muñeca de tela que llevaba en la bolsa mientras me pedía, con voz que no le salía completa, que cuidara su descanso. Asentí sin prometer nada. En mi oficio no se promete. Se cumple. Esa noche me tocó guardia. El panteón huele a tierra mojada cuando ya se fueron todos y queda el rastro de flor marchita en los pasillos. Me recargué en la caseta y apagué la radio para escuchar el viento entre los árboles. A la 1:47 escuché 3 golpecitos, no muy lejos, como si alguien tocara con un dedo. Fue nítido. Salí con la lámpara frontal y el barretón. Los perros del barrio no ladraban, lo que siempre me pareció peor que cuando ladran. Seguí el sonido hasta la fila nueva, donde habíamos bajado a Luis Ángel. Me detuve. No me engañaba, volvió a sonar, pero esta vez más seguido y más bajo, como si lo hiciera alguien cansado. Ahí me hice viejo. A esas horas, frente a ese montículo fresco, uno entiende lo que pesa su trabajo. Quise pensar que eran raíces acomodándose, aire atrapado, el techo de la bóveda acomodándose. Pero el ritmo se repitió, 3 veces, con pausa de 2 respiraciones. La regla dice esperar. La regla dice dar aviso en la mañana. La regla dice que a veces uno se sugestiona. Yo no seguí la regla. Fui por la pala, por la soga, por el gancho. No avisé. Empecé a abrir. La tierra aún estaba suelta y la madera, húmeda. Tardé menos de lo que debería. Bajé hasta dejar al descubierto la tapa. Puse el gancho, hice palanca y levanté. El ataúd estaba vacío. Primero creí ver mal. Iluminé mejor. Nada. Solo una cuerda gruesa, anudada al herraje interno, bajando por una abertura del tamaño de un puño, como si alguien hubiera quitado un ladrillo del piso de la fosa. Metí la mano, debajo había aire y un descenso. Jalé la soga. No se movía. Probé con más fuerza. Se tensó hacia abajo. No la habían dejado para subir, sino para guiarse en sentido contrario. El miedo no siempre llega como grito. A veces es una idea que se planta y crece. Miré alrededor, no había nadie. Amarré la soga a mi cintura, aseguré el otro extremo al eje del carretón y, con la lámpara bien fija en la frente, me metí por el jue, por la abertura. Sentí el descenso como si el panteón entero respirara encima de mí. La pared estaba húmeda. Pisé una plataforma de tierra apisonada y tiré más de la cuerda. El aire era más frío. Avancé. Lo que encontré allá abajo no era una simple galería. Era un corredor irregular que iba de tumba en tumba por debajo, con recodos, pequeñas entradas apuntaladas con madera vieja, respiraderos que subían en diagonal y terminaban bajo losas con grieta. Olía a cera, a agua estancada, a flores podridas. Había marcas de botas, pero también de pies pequeños, descalzos, impresos en la tierra. Sentí un mareo. Seguí la soga. Cada tanto, el corredor se ensanchaba y aparecían cajones abiertos, vacíos, recargados contra la pared como si los hubieran bajado, quitado la tapa y arrumbado. En uno había una medalla pegada al forro, en otro, un listón escolar. En otro,
un dibujo infantil con un sol de esquina, arrugado y húmedo. Había también flores de papel que alguien colocó sin prisa. Nada de eso tenía sentido si pensaba en robo. ¿Quién baja un cajón para sacar nada y lo acomoda con cuidado? ¿Quién se toma el tiempo de dejar flores aquí? Me detuve a escuchar. El silencio abajo no es igual al de arriba. Es más tupido. En ese silencio empecé a percibir algo semejante a una respiración, jalones breves, amortiguados por tierra y madera. No venían de enfrente, sino de varios lados a la vez. Me mordí la lengua. Seguí. Pasé por debajo de otras 4 tumbas recientes. En la tercera, la soga se bifurcaba en un nudo con 2 direcciones. Elegí la que bajaba. Me arrastré un buen tramo hasta un espacio más amplio, circular, donde el techo lo sostenían vigas de carrizo ennegrecidas. En el centro, colgaban 3 cuerdas tensas hacia diferentes puntos del panteón. En el suelo había juguetes, muchos, acomodados en un semicírculo, trompos, carritos, canicas, muñecos sin un brazo. No estaban tirados, estaban puestos. Quien fuera que bajaba aquí, dejaba cosas para alguien más pequeño. Quise gritar el nombre del niño. Me contuve. Solo dije, con poca voz, que venía a ayudar. No hubo respuesta, pero el aire cambió. A mi derecha, un pasaje estrecho exhaló olor a tierra recién removida. Entré. Avancé como pude, con los codos raspando. Al fondo, la lámpara encontró una cara. Era la de un niño con la piel cubierta de polvo y los ojos abiertos como si hubiera estado mucho tiempo a oscuras. No se movió. No parpadeó. No parecía respirar. Hice un gesto para ofrecerle la mano. No la tomó. Giró la cabeza, despacio, hacia el pasillo por donde yo había llegado y señaló con el mentón hacia atrás, hacia el círculo de cuerdas. Retrocedí de espaldas, sin darle la espalda, como nos enseñan con los perros bravos. Cuando llegué al claro, vi que ya no estaba solo. Alrededor, sobre las paredes, asomaban pequeñas caras, todas con tierra hasta las cejas, todas quietas. No me miraban a mí. Miraban la soga atada a mi cintura. Entonces entendí, la cuerda no guiaba a los vivos hacia abajo, guiaba algo de abajo hacia los vivos. Yo era un poste temporal en un sistema que no conocía. El primer tirón me dobló la cintura. No venía de una persona, sino de varias manos al mismo tiempo desde distintos puntos del corredor. La soga se tensó hacia 3 direcciones. Las cuerdas se cruzaron encima de mí con un chasquido seco. Caí de rodillas y abracé el eje central como si fuera un árbol. La lámpara iluminó, a ratos, los cajones a los lados. Cada uno tenía marcas por dentro, no de uñas, sino de pequeños trazos, como cuentas de quién salía y quién no. Junto a uno de ellos, un retazo de bata de hospital infantil aún húmedo de humedad vieja. No sé cuánto duró. Perdí la cuenta de los jalones. Empecé a hablar sin pensar, como cuando uno reza sin creer, como cuando se pide perdón sin saber a quién. Dije que yo no tenía nada que darles, que no bajé por nada suyo, que no me llevaría nada. Las cuerdas aflojaron. No por mí. Fue como si hubieran decidido que aún no. Aproveché y seguí la línea por la que había venido. En el trayecto, miré a la izquierda, a un nicho lateral que antes no vi. Estaba recién abierto. Tenía una placa provisional, de cartón húmedo, con mi nombre escrito con marcador. El año era el correcto. Las fechas en mi oficio siempre están listas antes que el cuerpo. Me temblaron las manos. Quise arrancar el cartón. No pude. Mi nombre estaba mal escrito, como lo escribía mi padre cuando yo era niño y firmaba mis boletas por él. Nadie más sabía esa torpeza. Subí mal, golpeándome las rodillas, raspándome el pecho, tragando tierra. Llegué a la fosa y empujé hasta salir al aire de la madrugada.
El panteón estaba igual que antes, pero no era el mismo. Tapé el hoyo con torpeza. Dejé la soga anudada adentro. Cerré el cajón vacío. Acomodé la tierra como si nada hubiera pasado. Me fui a la caseta y esperé a que amaneciera con la radio encendida, sin volumen. A las 9 llegaron los de la administración. Les conté lo mínimo. Dijeron que era agotamiento. Que dejara la guardia esa semana. Obedecí. Por la tarde se presentó la madre de Luis Ángel. Traía la misma muñeca. Me pidió permiso para entrar sola. Se lo di. Nadie más entró ese día. Me fui del panteón 2 meses después. Volví una única vez, en noviembre. Llevé flores a la tumba de mi padre. Pasé por la fila nueva. La tierra se había compactado. No había hundimientos. Me detuve frente al lugar de Luis Ángel. Tenía juguetes frescos, limpios, acomodados en semicírculo, iguales a los que vi abajo. La madre estaba a unos metros, de pie, mirando en otra dirección. Me acerqué sin mirarla. No dije nada. Noté un detalle que casi me tira. Sobre la lápida, en letra pequeña, alguien había escrito con tiza el mismo error ortográfico de mi nombre que yo vi en el cartón húmedo del subsuelo. Esa noche, de vuelta en casa, me acosté sin apagar la luz. En mis manos aún sentía la marca de la cuerda. A las 3:33, la radio que nunca prendía sola arrancó con estática y apenas un murmullo de fondo, como respiraciones de niños jugando a esconderse. No dije palabra. Fui al closet. Tomé la soga que me había traído sin querer, la partí en tramos cortos y los enterré en macetas distintas. No sirvió. Desde entonces duermo poco. Cuando lo logro, sueño con el corredor de abajo y con las cuerdas tensándose hacia lugares del panteón que yo conozco de memoria. En el sueño, siempre me paro frente a una tumba recién cubierta. Siempre escucho 3 golpecitos. Bajo la tierra, abro, y el cajón está vacío. En el borde, una cuerda me espera. Y aunque ya sé a dónde lleva, aunque prometí no bajar, siempre termino con la lámpara en la frente y la soga en la cintura, repitiendo el gesto que me enseñó mi oficio, como si obedeciera a un llamado que no me pertenece. No volví a cavar profesionalmente. Pero cada vez que paso junto a un panteón, cualquier panteón, sé que allá abajo alguien acomoda juguetes y espera a que una cuerda se tense. Y que mi nombre, con el mismo error de siempre, ya tiene sitio donde nadie más lo verá hasta que decidan jalar.